3. Bendiciones, bienvenidos a nuestro canal. Hoy en este martes de enseñanza queremos traer un tema importantísimo, un tema que a la luz de las escrituras es controversial cuando hablamos de una palabra que se llama la Trinidad. La Trinidad de Dios, conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas personas dicen la tercera persona de la Trinidad o las tres personas de la Trinidad. A mí me gusta decir las tres deidades o divinidades de la Trinidad. ¿Por qué? Porque está compuesta esta Trinidad por Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son tres deidades unidas en una unidad compuesta, y que esas tres deidades conforman a ese único Dios verdadero. ¡Wow! Qué tremendo cuando comenzamos a entrar en estas verdades espirituales. Y un erudito judío dice que si alguien pudiera entender el primer versículo del primer libro de la Biblia, Génesis 1:1, entendería la verdad de Dios a su plenitud. Aquí en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, pero principalmente en el versículo 1, vamos a encontrar unas verdades espirituales tan profundas que cuando uno logra entender eso, entiende muchas verdades de Dios. Hay muchas doctrinas, muchas religiones, y estamos nosotros los que profesamos el Evangelio de Jesucristo, que son buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en el nombre de Jesús. Y dice, si alguno creyere en Jesús y fuere bautizado, será salvo. Buenas nuevas de salvación. Pero cuando entendemos esta verdad espiritual, lo que hay ahí encerrado en ese secreto de Dios, como decía, eso es como cuando uno entra al mar, cuando usted va a la playa y usted ve ese mar tan inmenso, esa inmensidad, pero cuando usted logra zambullirse y sumergirse, ¡wow! Y tiene esos equipos de buzo y usted entra a esas profundidades del mar. ¡Wow! Eso es como estar en la Biblia y escudriñar esas verdades, profundizarse en lo espiritual de Dios, en la verdad de Dios, para obtener y conseguir esta verdad. Y lo revelado es para nosotros. Dice Deuteronomio capítulo 29. Dice, las cosas secretas son de Dios, pero lo revelado es para nosotros. Qué bueno cuando uno puede entender esa verdad espiritual. Por lo menos yo digo deidades o divinidades. Cuando vemos estos términos en la Biblia, en Romanos, vamos a mirarlo porque es importante, ¿verdad? Que usted vaya anotando esas citas que se le da. Romanos 1:20, vamos a encontrar esos términos. Cuando hablamos de deidades, vamos a ver, dice Romanos 1:20, dice así esta escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí está hablando de una verdad tan profunda, de esa deidad maravillosa que es Dios. Dice que no podemos negar esa verdad espiritual. ¿Por qué? Porque Dios se nos revela en las cosas que usted puede ver en la naturaleza. Cuando ve esa inmensidad del cielo, cuando ve esa hermosura de paisajes, wow, usted puede ver a Dios ahí. Es decir, que no tienen excusa de conocer a esa deidad o a esa divinidad, que vamos a ver también en Colosenses capítulo 2 versículo 9, y vamos a encontrar también esa terminología. Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vamos a ver entonces divinidad o divinidades en Hechos 17, porque estos términos están en la palabra, porque como le digo, nosotros nos basamos en la palabra de Dios.
Lo que está escrito en la palabra de Dios es importante porque esas son verdades espirituales. Así que en Hechos capítulo 17, versículo 29, dice de la siguiente manera: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es decir, que nosotros no podemos pensar que es que Dios es una imagen como cualquier cosa que la naturaleza nos brinda, o que es un pez, o que es el sol, o que es la luna, o que es la... No, esa deidad es tan maravillosa, tan grande en poderío, y dice que estas deidades que conforman la Trinidad, entonces tienen una cualidad que los hacen ser Dios. Y es una pregunta que yo siempre hago, dice, ¿cuáles son las cualidades que hacen a Dios ser Dios? Importante. Esas cualidades son su omnipotencia, es decir, todo lo puede. Su omnipresencia, están en todo lugar. Su omnisciencia, todo lo conocen, todo lo sabe. Y esas cualidades, como les he enseñado, únicamente las tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, eso no lo tiene ningún ser sobrenatural, sean querubines, serafines, sean arcángeles, sean ángeles, no tienen esas cualidades. Ningún ser humano sobre la faz de la tierra, por mucho conocimiento que tenga o que esté en un puesto de alta alcurnia, nadie tiene esas cualidades que tiene Dios. Solo ellos tienen esas cualidades que las tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son eternos, están en todo lugar, todo lo saben, todo lo conocen. Bendito y alabado sea el Señor. Miren la profundidad de estudiar esta temática. Ok, vamos a leer entonces el capítulo 1, versículo 1 y 2. Y vamos a encontrar entonces, para ir desarrollando esta temática, vamos a encontrar al Padre y al Espíritu Santo. Ahí dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¡Wow! Ya aquí en el primer versículo que hemos leído, que es Génesis capítulo 1, versículo 1, encontramos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, todo lo que podemos ver con nuestros ojos, toda esa inmensidad. Y dice que en el principio Elohim, que es la pluralidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creó de la nada lo que hoy podemos ver. Tremendo, como les decía anteriormente, Dios no necesitó materia prima. De la nada Dios creó todas estas cosas que nos las ha dado en nuestras manos para disfrutarla, pero que muchas veces nosotros los seres humanos destruimos y acabamos la naturaleza, y nos estamos destruyendo unos a otros y nos estamos matando unos a otros. Y cuando vengamos a ver entonces en las guerras de los países una bomba atómica y otra bomba atómica, y cuando vengan a ver los seres humanos que serán muertos, serán destruidos, entonces ¿quién se va a llevar la gloria o qué va a disfrutar si lo que va a haber es destrucción de lo que Dios nos ha dado? Tremenda verdad espiritual. Ok, entonces vamos a mirar que ahí tenemos, dice que el Espíritu de Dios, en el versículo 2, está el Padre, creó los cielos y la tierra, hablando de unidad. Pero cuando hablamos de Elohim, la pluralidad de Dios, pero ya vamos encontrando el Padre en el versículo 1. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok. Más adelante vamos a ver entonces a Jesús, dónde estaba y qué estaba haciendo, y si Él estaba desde el principio de la creación. Así que si tú quieres saberlo, no te apartes de este video. Sigue ahí conectado porque vamos a estudiar esa verdad espiritual. En Génesis capítulo 1, versículo 26, hay una expresión que se utiliza y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Una expresión
plural. Y vamos a mirar otra, ahí mismo nos dice en Génesis capítulo 11, versículo 11:7, dice así la escritura. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Expresiones que cualquier persona que entiende el español va a entender que estas expresiones son plural. Porque si Dios estuviera solo hubiera dicho, haré, voy a hacer. O en la otra expresión, descenderé o voy a descender. Pero aplica una pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y descendamos para confundir allí sus lenguas. Es decir, que ahí estamos viendo la manifestación del Padre, la manifestación del Espíritu Santo y muy seguramente la manifestación del Hijo. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Jesús dijo, Padre, que ellos sean uno como nosotros somos uno. Que ellos también sean uno juntamente con nosotros. Sí, la unidad de Dios. ¡Wow! Bendito y alabado sea el Señor. Ok, para entender estas verdades espirituales vamos a mirar que todas estas deidades o divinidades han participado desde el principio de los tiempos y vamos entonces a mirar el Padre en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todo era en nombre de Jehová de los ejércitos. Que también vamos a estudiar más adelante en enseñanzas los nombres sustitutivos de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos llamar a nuestro Dios? ¿Con qué nombre se revela Él a nuestras vidas a través de la palabra? Digamos que el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. Ahí todo se hacía en el nombre del Padre Celestial. Pero que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento por Isaías el nacimiento de su amado Hijo Jesucristo. Y entonces vemos, bendito y alabado sea el Señor, en Isaías capítulo 7, vamos a encontrar en el capítulo 7 de Isaías, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Aquí Isaías, por eso Isaías es llamado el profeta mesiánico, porque habló mucho del Mesías, Cristo Jesús. Y en el capítulo 9, versículo 6, Isaías dice lo siguiente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué maravilloso cuando nosotros podemos entender estas verdades espirituales y la manifestación de Jesús ya siendo profetizado desde el Antiguo Testamento para que en el Nuevo Testamento se cumpliera esa verdad espiritual de Dios. Vamos a mirar entonces que el cumplimiento de esa profecía que se da en el Nuevo Testamento en Mateo 1:18, encontramos el cumplimiento de lo que Isaías había hablado mucho tiempo atrás. Y vamos a mirar entonces en Mateo capítulo 1, versículo 18, la verdad que nos dice ahí, dice, nacimiento de Jesucristo. Y ahí usted va a leer y va a encontrar de que lo que Isaías había dicho ahora se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús. Ahora, esto había sido profetizado aún mucho antes en Génesis capítulo número 3, versículo 15. La simiente de la mujer, la cual es Cristo. Entonces, Jesús termina su ministerio y mire cómo se va entrelazando todo, esa verdad espiritual del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y viene la promesa del Espíritu Santo a cumplirse, porque ahora Jesús termina su ministerio y comienza el ministerio del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 15, encontramos esa verdad espiritual de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Bendito y alabado sea el Señor. Encontramos esa verdad que dice 14:15.
dice esta escritura de la siguiente manera: la promesa del Espíritu Santo. Y dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Bendito y alabado sea el Señor. El cumplimiento de esa promesa, y que es la participación de la tercera deidad o divinidad de esa Trinidad celestial. Bendito y alabado sea el Señor. Así que estamos estudiando esa verdad de Dios, y es importante que usted se quede ahí conectado a esa bendición, a su canal, a este programa, para que usted pueda entender esa verdad de Dios en esta bella hora. Ok, ahora usted dirá: bueno, hermano, pero es que usted me ha hablado del Padre, del Hijo del Padre, del Espíritu Santo, pero no me ha hablado del Hijo. Ok, vamos a mirar entonces ahora a Jesús en la creación. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Qué hacía? Si ya existía, ¿verdad? Y si Él también participó de la creación. Ok, en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan capítulo 1, dice alguien que es un erudito judío, y dice que el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 1, 2 y 3 es la explicación de Génesis 1:1. Y vamos a mirar entonces cómo dice esta escritura. Vamos a buscarlo, y dice: el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a mirar ahora que Jesús estaba ahí, porque nada de lo que fue hecho, de todo lo que vemos, nada de lo que fue hecho sin Jesús. Y Jesús estaba ahí en la creación. Y usted puede leerlo claramente, porque me gusta que usted pueda analizar la escritura y pueda ver. Dice: este era en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Él estaba aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1. Pero vamos a mirarlo más claramente aquí en Juan, Evangelio según San Juan capítulo 17, versículo 5. Y dice esta escritura: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y ya estamos encontrando esa verdad de Dios. Dice: oye, antes que el mundo fuese, glorifícame, porque yo estuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí lo dice claramente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Jesús estaba ahí. Jesús es la primacía. Nosotros decimos primogénito, pero cuando hablamos de la palabra primacía, el primer lugar lo tuvo Jesús antes de la creación. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús. El primogénito de toda creación, la primacía de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Entonces son textos que nos están diciendo que Jesús estaba con el Padre cuando Dios estaba en la creación, como la palabra de Dios. Esta es la palabra escrita, pero Jesús es la palabra viva de Dios. Jesús estaba ahí como la luz. Bendito y alabado sea el Señor. Pero ahora vamos a ir explicando para que usted tenga más claridad de esta temática.
la participación de las tres deidades cuando las vemos actuando juntas y por separado. Encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17, esa verdad de Dios, esa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas tres deidades o divinidades participando en una acción, y es en el bautismo de Jesús. Jesús se bautizaba, era bautizado por Juan, pero dice que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús en forma de paloma, es decir, que ya estamos viendo que Jesús no era el mismo Espíritu Santo. Pero luego dice que del cielo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Padre Celestial, las tres deidades o divinidades participando por separado en un acontecimiento, y era el bautismo de Jesús, sellando ese ministerio de Jesús a las naciones. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces vemos en la fórmula bautismal, capítulo 28 del Evangelio según Mateo, versículo 19, la fórmula bautismal es: y bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vemos que ahí hay una verdad espiritual de Dios y que hay una conjunción, y que no es lo mismo, porque si fuese lo mismo, entonces dijera bautizándolos en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Pero ahí estamos viendo que dice y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Vemos entonces la manifestación de esas tres deidades o divinidades actuando en la vida del ser humano, cada uno haciendo su obra. Bendito y alabado sea el Señor para siempre. En Juan 14, 26 y 15, 26 encontramos esas verdades también ahí, y vamos a mirarlo porque es importante que tengamos sustento y base bíblica para entender estas verdades de Dios. Y dice en Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí encontramos la manifestación, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero también la vemos en 15:26 del Evangelio según San Juan. Vamos a encontrar esa misma verdad espiritual. 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nuevamente la manifestación de las tres divinidades o deidades. Pero también el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, vamos a mirar que el apóstol Pablo también utilizó esa expresión. Y vamos a mirarlo. 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice así esta escritura: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Entonces dice: la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta es la culminación de 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14. Pero también el apóstol Pedro en 1 de Pedro utiliza esa bendición también. Vamos a mirarlo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, el Padre Celestial, en santificación del Espíritu, el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito y alabado sea el Señor. Aquí hay también en el bautismo de Jesús, luego vamos a mirar más adelante en otra enseñanza, en cuanto a el bautismo de Jesús y el bautismo, que la fórmula bautismal que dio el apóstol Pedro, pero eso será otra temática. Para terminar, quiero darle dos ejemplos para entenderlo mejor.
porque me gusta siempre enseñar con una anécdota, una historia, un ejemplo, para que esas verdades espirituales de Dios se conozcan con más facilidad. El primer ejemplo, la composición etimológica del ser humano. Nosotros, usted que está escuchando este mensaje, que está viendo este video, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. Y no podemos decir que somos tres personas, no, es una persona en esa composición que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Porque cuando nos visita la muerte, entonces el espíritu vuelve a Dios, que lo dio, una de las partes del cuerpo. El cuerpo es el que llevamos al cementerio, lo dejamos ahí en esa bóveda y se vuelve polvo, porque del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Y el alma va al lugar que la persona haya escogido mientras está con vida. Y los dos lugares que la persona puede escoger es la vida eterna con Dios o la condenación eterna, que es un lugar en donde nadie quiere estar. Y ahí vemos entonces de que son tres partes que conforman nuestro cuerpo, pero cada una de ellas tiene una función especial. El cuerpo podemos decir que es el medio de transporte para el alma. Y el espíritu es el aliento de vida que Dios nos da, pero que al momento de partir de esta tierra, porque sea la voluntad de Dios, entonces esa parte espiritual vuelve al Creador. Bendito y alabado sea el Señor. Y vamos a mirar con otro ejemplo, el ejemplo del huevo. Algo que todos nosotros conocemos y que está compuesto por cáscara, clara y yema. Y no hablamos de tres huevos, estamos hablando de tres componentes que forman un huevo. Pero que yo puedo utilizar la cáscara sin utilizar la clara y la yema. O puedo utilizar la clara sin utilizar la cáscara y la yema. O puedo utilizar la yema sin utilizar la cáscara y la clara. Y yo veía a mi esposa cuando preparaba esos pudines deliciosos y que de pronto ella cogía para hacer la cuestión de los pudines, lo de lo más profundo, la yema. O cogía la clara, ¿verdad? Y le hacía un huequito y sacaba esas partecitas. Y cada una de ellas las utilizaba para hacer algo diferente para la decoración de un pudín. Tremendo, ¿verdad? Así que si usted se quedó hasta el final de este video, ha podido entender una verdad tan profunda de una manera tan sencilla, de que la puede entender desde un niño que está escuchando hasta una persona mayor. Así que esta es la verdad de Dios en cuanto a este tema de la Trinidad de nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, esas tres deidades o divinidades que conforman ese único Dios verdadero. Si usted quiere ser también uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, le invito a que usted pueda recibir a Jesús en su corazón, que es el único medio de salvación que Dios ha establecido para nosotros los seres humanos, para que obtengamos el don de la vida eterna. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón como su Salvador, usted pueda repetir esta oración conmigo y pueda decir: Señor Jesús, en esta hora esta verdad espiritual ha llegado a mi vida. Y creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Y por eso hoy le recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Así que si has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida y se está cumpliendo el propósito de este canal, que es cumplir la gran comisión. No se te olvide hacer cosas importantes por este canal. Dejar tu like, dejar tu comentario, activar la campanita para cada vez que subamos un nuevo video te llegue la notificación, y lo más importante, que se suscriba a nuestro canal. Estamos agradecidos con Dios porque se están uniendo más países a estas transmisiones. Como le digo, ya estamos llegando a muchos países como Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Chile y Honduras. Pero como el propósito de este canal es que lleguemos hasta lo último de la tierra,
es importante que usted multiplique, sea un multiplicador de esta bendición. Comparta este mensaje a muchas personas para que conozcan esta verdad de Dios. Y que usted se suscriba a nuestro canal y esté siempre ahí al pendiente. Que Dios me le bendiga, que Dios me le colme de ricas y abundantes bendiciones y me le dé salud. Y bendiciones mil.